Hemos recibido con gran satisfacción a nuestra colega Patricia del Río, que es amiga de esta casa de mucho tiempo, casa en la que se ha desempeñado como periodista de batalla de todos los días, pero tiene la suerte de haber tomado un poco de distancia y hace ahora nuestro programa literario y cultural más importante, Letras en el Tiempo, que tiene que ver con libros justamente, pero en este caso ha venido con un libro con esta bella carátula y con bellísimos dibujos que se llama Desde la Luna, que es un cuento para niños. Yo quisiera comenzar preguntándote, Patricia, porque nos tuteamos desde hace mucho tiempo. Por supuesto. Tu personaje público es el de una persona combativa, pugnaz, de análisis frío, riguroso, mientras que acá aparece una ternura y una suavidad. Hay dos Patricias, explíqueme por favor cómo pasas de la severidad a la ternura. Creo que esa también soy yo, Fernando. Primero, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer estar no solo en RPP, sino al lado tuyo. Hemos trabajado juntos, probablemente mis mejores años de trabajo los he compartido contigo y te lo agradezco muchísimo. Y lo que te decía es, creo que todos somos varios al mismo tiempo y no mostramos todas nuestras caras en todos los contextos. No, la ternura a veces no servía para enfrentar lo que tienes que enfrentar tú todavía todos los días, aunque hubiera sido interesante que nuestra política y nuestra realidad fueran lo suficientemente amables para que hubiera más lugar para la ternura, pero no nos han dado mucho espacio para mostrarnos tiernos ahí. Ahora, este es un libro con un texto maravilloso, aunque lacónico. Hay frases cortas tuyas, cinceladas, casi poemas, haikus, y dibujos. Así es. Igualmente extraordinarios, y con una particularidad que hay que pasar las 15 primeras páginas para llegar a colores y a fondos blancos. Así es. Es muy extraño que la carátula, las primeras páginas, tengan un fondo negro. ¿Quién es esta dibujante? Andrea Balbuena. Andrea es una chica muy troma, es una diseñadora gráfica, una dibujante que se ha desarrollado mucho en el mundo de la literatura infantil. Y creo que ella tiene una habilidad muy particular, Fernando, y es que los textos infantiles en las nuevas corrientes y versiones que hoy se trabajan, que son como esta, que son álbumes ilustrados, lo que buscan es que el dibujo no sea una repetición del texto, sino que converse. Y en realidad es un cuento a cuatro manos. Yo hago el texto y ella hace el dibujo. Ninguno de los dos tendría sentido sin el otro. Y si bien cada uno hace su trabajo por separado, cuando ella recibe el texto, ella recrea en imágenes y complementa mis palabras con su maravilloso dibujo. Me encanta que, fíjate, a mí también me llamó la atención que fuera negra la carátula, negro el comienzo, porque la idea es que esto es una niña que vive en la luna, como digo yo, en la luna de verdad, sí, ¿no? En la de verdad, no en la luna como vivimos a veces algunos. Y los niños le temen al negro, le temen a la oscuridad, temen la llegada de la noche, no solo los niños, en general la naturaleza se cambia completamente cuando llega la noche. Si te has fijado qué curioso es cuando hay un eclipse, por ejemplo, que todos los pájaros se callan, se van a dormir, ¿no? El cambio de luz es un evento dramático en la vida en general del planeta, pero no tiene por qué ser un evento dramático negativo, ¿no? Y lo que tenemos es una niña que vive en la luna, que vive en un entorno oscuro, porque la luna está en el espacio, ¿no? Y sin embargo es una niña que se divierte, que juega, que a ratos se aburre también, como un niño de la Tierra, ¿no? Ahora, el rasgo más importante de esta niña es que, aunque vive contenta en la luna, porque no hay muchas dificultades que ella presume que hay en la Tierra, no hablemos del tráfico, no hablemos de la política, sobre todo no de la política, pero esperemos que no lo haya observado desde la luna, quiere cambiar de mundo. Así es. Y ver otra cosa. Entonces desciende de la luna a la Tierra a través de un método verdaderamente extraordinario. Hace una cuerda con todo, con su cabello y con unos calzones de niña enternecedores, ¿no? Así es. Esa es una historia que yo le he contado a mi hijo, le he contado a mis sobrinas. Y en realidad era muy divertido porque cuando yo llegaba a esa parte del cuento que se me iba ocurriendo, porque cuando tú tienes un hijo, Fernando, a ti te habrá pasado, sí, empiezas con una historia y se te van ocurriendo cosas, y empezábamos a amarrar lo que nos encontrábamos, porque jugábamos a que había que bajar de la luna a la Tierra, entonces hacíamos toda una cuerda con lo que íbamos encontrando, y claro, sí, pues calzones también llegaron a la cuerda que se hacía en la casa. Entonces, la idea es eso, es tu cotidianidad. Los niños juegan con lo que tienen alrededor. A veces uno les compra un regalo más sofisticado. Yo me acuerdo que mi hijo aparecía con el calzoncillo puesto en la cabeza, la tapa del tacho de basura y la escoba en el otro, jugando a que era un gladiador. Y todos los juguetes sofisticados que le había comprado ya le parecían menos interesantes, ¿no? Entonces,
eso es poco recoger ese espíritu de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que descubre en la Tierra esta niña que viene de la luna? Por una parte hay juegos colectivos y está sola ahí. Así es. Y un juego que le llama la atención es el juego de las escondidas. Sí, porque... Que jugamos mucho en la vida. Mucho en la vida. Aún cuando no jugamos, ¿no? Así es. Me gustaba esta idea de recoger los juegos tradicionales que todavía se juegan y son los que más divierten. Y claro, la niña en la luna se aburre porque a los cometas los encuentra muy fácil por la cola. En cambio, cuando llega a la Tierra, a las escondidas, es más divertido jugar con los chicos de la Tierra porque no los puede encontrar, pero sí son más fáciles de chapar porque los asteroides son más rápidos que los niños. Y va como comparando las ventajas y desventajas de jugar arriba o jugar abajo, ¿no? De acuerdo. Ahora, no hay violencia y no hay mal. No se encuentra con ese aspecto que abunda tanto sobre la Tierra, ¿no? Porque uno finalmente puede enfocar en lo que más le interesa, ¿no? Además es su primera bajada. Vamos a ver qué le pasaría si baja 2 o 3 veces, de repente la tratan mal o la fastidian. Pero también quería, si bien los cuentos no tienen por qué tener una moraleja, yo sí creo que todo cuento infantil pone al niño en una situación en la que él va a estar o puede haber estado o estará, ¿no? Y los niños tienen miedo a veces a unirse a grupos nuevos, a ser rechazados, y a veces, o los adultos, tienen miedo que sus hijos se junten con otros chicos que no conocen, que no lo vayan a tratar mal, y a veces el temor es infundado, a veces no, y a veces sí. Creo que hoy día, con todo lo feo que está el mundo en un montón de aspectos, en la crianza de los niños se cría mucho más en la diferencia, y se respeta mucho más la diferencia. Y esta es la diferencia extrema, Así porque es un alien, verdaderamente, viene de otro planeta y nada da miedo, no hay nada más. Es una cuerda de lo más doméstica. Así es. Ahora, lo importante es que ella cree que ha dejado una cuerda para que quienes quieran seguir jugando con ella suban. Así es. ¿No? Porque ha conectado 2 mundos. Su curiosidad ha conectado 2 mundos. Apelar a eso es interesante, ¿no? De acuerdo. Ahora, este libro no es exactamente para la generación de tu hijo, ¿no? No. Me imagino que no. O sea, a mi hijo le leí cosas muy parecidas. Hay toda una tradición interesantísima de álbumes ilustrados que van por esa línea con el texto sugerente. ¿Y sabes por qué son muy ricos? Independientemente de que se esté bueno o malo, eso lo decidirán los propios chicos, porque al ser textos, como tú decías, más lacónicos, se prestan a que la historia se vaya contando de múltiples maneras y a jugar con cada una de las ilustraciones, a que los chicos vayan encontrando aristas. De pronto, efectivamente, algún niño cuando le estás contando te dice, pero este sí debe haberla tratado mal, ¿no? Esas cosas me pasaban a mí cuando yo le contaba cuentos a mi hijo. Él sacaba sus propias conclusiones sobre una historia que no le cuenta todo a detalle como para no dejar espacio a su propia imaginación, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, Borges dijo una vez, soy yo suficientemente loco como para escribir un libro, pero no tanto para creer que voy a vivir de eso. Ahora, cuesta. Es un libro bello, con una bella carátula, dura, con buena calidad de dibujos. ¿Quién es este editorial que lleva un nombre tan tierno también, Monimo? ¿Qué quiere decir Monimo? ¿Es un apellido? Cuéntanos sobre la editorial. La editorial la dirige Julia Viñas, que es una trome, es una chica que hizo esta editorial saliendo del mundo empresarial porque justamente quería también entrar y se preparó mucho al mundo de los textos infantiles. Monimo es una palabra que usaba su hijo y a ella le gustaba mucho, porque a mí se me hace acordar a hiperónimo, homónimo, antónimo, y es un mundo los cuentos son mundos de palabras y de imágenes, ¿no? Y Julia tiene una característica muy particular, se dedica 100% al libro, no es una editorial masiva, grande, no pude haber también hecho una publicación en ese sentido, que no tiene nada de malo, pero me gustaba que esta publicación tuviera algo así como artesanal, como casero, como que tuviera un cuidado que tienen este tipo de editoriales que son bien de nicho, ¿no? Y creo que el trabajo que tienes en las manos, Fernando, que es producto del profesionalismo de Julia y Andrea, es impecable por eso, ¿no? Y se presenta mañana a las 4 de la tarde en el Virrey, Plaza Bolognesi y Miraflores. Así es, mañana a las 4 de la tarde en el Virrey, que además es un espacio lindo para ir con niños, ¿no? Para ir con niños. Sí. ¿De qué edad? ¿De qué edad, más o menos? Los cuentos, yo digo siempre que el cuento no tiene edad o sea, tú puedes contarle cualquier cuento a un niño de meses, inclusive, porque solo mostrarle las imágenes activa todos sus sentidos. ¿Hasta qué edad? Hasta los 80, así que... Hasta los 80, bueno, entonces voy a ir. Todavía no tengo 80, pero voy a ir. Ahora, de lo que tú puedes escuchar mañana, si te paseas entre el público y escuchas a los niños, ¿qué es lo que más te gustaría oír?
a un niño que le dice a su mamá que quiere ir a la luna o que quiere que llegue la noche para ver la luna, que descubra que hay un espacio a su alrededor, que hay que mirar arriba, que tenemos un montón de cosas en el universo que a veces no le prestamos atención por estar pegados a una pantalla, que en la luna puede haber cráteres, mares que no tienen agua, que descubramos un universo, ¿no? El libro está contado por la propia niña. Sí. Ella es la que cuenta sus aventuras, ¿no? Sí. Pero no tiene nombre. No tiene nombre. Porque nadie tiene nombre. Nadie tiene nombre. Originalmente se iba a llamar Selene. Selene, como luna. Así es, luna, como llaman los griegos a la luna. Pero preferimos dejarlo abierto porque cada niño puede ser el protagonista de esa historia, ¿no? Patricia, se te ve encantada con este libro y yo comprendo perfectamente por qué. ¿Vas a escribir otros libros? Sí, me he dedicado de lleno al mundo de la literatura, que como tú sabes, Fernando, es el mundo del que salí. Sí, ¿no? Yo vengo de ahí. Tus estudios, desde niñita, desde jovencita. Nunca abandoné. De hecho, acabo de terminar en la Católica, en la PUC, una maestría en escritura creativa. Ya la acabé el año pasado. Estoy escribiendo mi tesis y me he dedicado de lleno a Letras en el Tiempo, que es un programa que nos gusta mucho a todos y que Fernando además me ha reemplazado varias veces amablemente, y que debo reconocer, y en eso hay que agradecer muchísimo a RPP. Creo, Fernando, que lleva 15 años en el aire, Letras en el Tiempo. He compartido la conducción a veces contigo, a veces con Renato Cisneros, pero RPP ha hecho un esfuerzo por mantenerlo al aire siempre. Y es uno de los únicos programas de literatura en un medio de comunicación masivo. Hay muchísimos chicos haciendo maravillas en Internet, pero a mí me produce una emoción muy particular cuando viajo a lugares del Perú donde ni siquiera llega bien la señal de Internet o no llega bien la televisión, y me reconocen desde siempre por Letras en el Tiempo. Bello título, ¿no? Además. Ahora, ahí lo importante es que cada semana hay un tema que estructura a tus invitados y los libros que abordas. Así es. ¿Cuál es el tema para este domingo? Mira tú, que es un tema muy lindo. Tú sabes que yo estaba muy cansada de hacer Día del Padre y que todos los textos de los padres fueran siempre un drama horrible, ¿no? Sí. Recordemos que en el boom, por ejemplo, Fernando, casi todos los autores tienen o un padre ausente o un padre terrible. Sin embargo, viendo, dije, y ahora otra vez voy a hablar el Día del Padre de esa tragedia de la paternidad tan dura que nos ha tocado a todos los del siglo pasado, porque respondíamos a modelos autoritarios de los cuales los padres tampoco eran responsables, digamos, era lo que les tocó. Y me doy cuenta que Renato Cisneros tiene un libro sobre su experiencia de la paternidad muy tierno, Quique Planas tiene otro, Alejandro Zambra, el chileno, tiene otro, y así me voy dando cuenta que todos los autores más millennials o más que han tenido hijos, por lo menos en este siglo, se han dedicado a lo que se llama paternar. Es un término que hay que desarrollar, que es criar a tus hijos desde el afecto. Los hombres, criar a sus hijos desde el afecto, poner la disciplina que siempre tiene que existir al mismo nivel que el cariño, y además no creer que hay alguien que se ocupa, que siempre es la mujer, y el hombre que acompaña, sino dos que se ocupan. Entonces el hombre tiene que saber la relación de las vacunas, igual que la mujer, tiene que ir a recoger el informe del colegio y no ser un hecho excepcional, que todavía lo sigue siendo. Patricia del Río, muchísimas gracias por estar acá y por invitarnos mañana a las 4 de la tarde en la librería El Virrey de la Plaza Bolognesi, pero también, sobre todo, por poder hablar contigo 20 minutos sobre ternura, sobre infancia, sobre dibujos y sobre las ganas de conocer otros mundos y de vivir en la luna, si fuera posible. Y por un momento hemos omitido la política, aunque ser tierno y amar es algo revolucionario, decía Alfonso Barrantes. Muchas gracias, felicitaciones por el libro y que vengan muchos otros. Gracias a usted.